Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Vamos a Isaías capítulo 40, los primeros dos versículos, manténgase ahí. Hemos estado en la serie El Camino de la Esperanza, ¿sí? La comenzamos el domingo pasado. Y hemos estado recorriendo este camino de la esperanza de adelante hacia atrás. Y el domingo anterior se nos hablaba acerca del final glorioso que aguarda a todos aquellos que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y hoy hablaremos del por qué esta esperanza que tenemos es una realidad. ¿Cómo nació esta esperanza? Y leemos para esto, está haciendo mucho feedback aquí esto. Perdón, hermanos. Leemos en Isaías 40, del 1 al 2, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Quiero volverlo a leer. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la bendición que nos das de poder recibir tu palabra. Bendito Dios, nuestra petición es siempre la misma: que tu Espíritu Santo nos hable y nos edifique a través de tu palabra, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que mi vida, Padre Celestial, sea un instrumento en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje que acabamos de leer se encuentra obviamente en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías escribió y ejerció su ministerio durante la expansión del imperio asirio y la caída del reino de Israel, y finalmente la caída del reino de Judá. El tiempo en que Isaías ejerció su ministerio fue un tiempo trágico y turbulento para la nación de Israel, ya que estos eventos eran los que encaminarían al pueblo de Israel hacia la destrucción de Jerusalén y por consecuencia la destrucción del primer templo. Hasta el día de hoy, los judíos, el pueblo judío alrededor del mundo, esto es actual en la actualidad, alrededor de todo el mundo, tiene un ciclo de lecturas bíblicas durante todo el año. Esto ellos lo hacen una y otra vez, cíclico, una y otra vez. Y las semanas más oscuras de este ciclo de lectura caen en el verano que nosotros conocemos aquí en los Estados Unidos, entre los meses de junio y prácticamente inicios de septiembre. Y estas semanas más oscuras conducen al día más triste del calendario judío, que se llama Tisha B'Av. Hago la aclaración, yo no sé hebreo, así que no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿de acuerdo? El cual conmemora la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén.
Por eso es que este es el día en el que ellos, el día más oscuro para ellos, el día más triste, porque recuerdan cuando Jerusalén la prendieron en fuego y destruyeron el templo por primera vez. Y resulta que conmemoran también la caída o la destrucción del segundo templo. Porque a manera de dato curioso, estudiando para el mensaje, me di cuenta que tanto el primer templo como el segundo fueron destruidos en el mismo mes, aunque tenían cientos de años apartes. Parecerá casualidad, pero probablemente no lo sea. Ahora, esto lleva a que ellos tengan en este día un día de ayuno y de luto, o sea, de dolor, en el que se lee públicamente el libro de las Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, y se pone al descubierto, cuando se hace esto, el pecado de Israel. ¿Sí? El pecado de Israel, que es lo que usted y yo vemos cuando leemos los profetas, cuando ellos claman, hemos, ¿el qué? Pecado. Hemos pecado. ¿Y por qué es esto importante? Porque fue de hecho debido a que el pueblo de Israel transgredió en repetidas ocasiones el pacto que Dios había hecho con ellos. A esto es lo que se le llama pecado, transgredir el pacto, la transgresión, que se dieron todos estos acontecimientos. Todo esto que nosotros hemos escuchado en la historia se dio específicamente por la desobediencia continua de Israel, porque Israel se rebelaba continuamente en contra del Señor. Y la destrucción del templo para el pueblo de Israel, hermanos, fue la peor noticia que pudieron recibir los que estaban en el exilio, y la destrucción más horrenda que experimentaron y presenciaron los que todavía estaban en Jerusalén. Para el pueblo de Israel, el templo no era cualquier lugar, ¿sí? El templo era por decir así, esa escalera entre el cielo y la tierra. En el templo se encontraba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. El templo era el lugar a donde todo el pueblo de Israel acudía. ¿A qué? A encontrarse con Dios. ¿Sí? A encontrarse con Él. Entonces, la destrucción del templo significaba que Dios los había abandonado, o que habían sido separados de la presencia de Dios. Usted y yo podemos leer, buscar en la historia y nos vamos a dar cuenta que el día en que los judíos recibieron la noticia de que Jerusalén había sido prendida a fuego y que el templo había sido destruido, dice que rasgaron sus ropas, agarraron ceniza y se le echaron en la cabeza y comenzaron a llorar. ¿Por qué? Porque Dios los había abandonado. Eso era lo que representaba la destrucción del templo. No era lo hermoso de sus edificios, no era lo hermoso de sus estructuras. Era que Dios, la fuente de su vida, la fuente de su propósito, los había abandonado. Y esto, hermanos, hace eco con unas palabras que usted y yo conocemos muy bien, que las dijo el apóstol Pablo en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Por eso es importante que las palabras del apóstol sigan resonando hoy en día con nosotros y con el mundo, porque en cierta manera la historia del pueblo de Israel es la historia nuestra también. La historia de la humanidad, la historia de un mundo que se ha rebelado contra Dios una y otra vez. Por eso
es que es importante que comprendamos estos eventos. ¿Por qué? Porque Israel fue separado de la presencia de Dios a causa de su pecado. Y la palabra nos dice que el pecado nos sigue separando de Dios si el pecado queda sin tratar. Es en estos momentos de profundo dolor y desesperanza que el profeta Isaías escribe esta porción. Y no solo se queda aquí, sino que continúa en el versículo 3. Vea su Biblia ahí. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es en medio de ese dolor del pueblo de Dios, a donde se sentían, hermano, lo más vulnerable posible. Estaban sin tierra, habían sido invadidos, muchos de ellos estaban exiliados. Nada de derechos, nada de privilegios. Eran prácticamente esclavos de estas otras naciones. Pero en ese momento el profeta le dice que el Señor va a levantar una voz en el desierto, que va a clamar: preparen el camino del Señor, describiendo de esta manera un futuro de esperanza para un pueblo que estaba asediado por las guerras y que dudaba de la mismísima presencia de Dios, porque el pueblo decía: el Señor nos ha abandonado. Pero Isaías le dice: van a volver a ver la gloria de Dios. Van a volver a experimentar la gloria de Dios. Porque, amado hermano, fue en ese primer templo cuando en la dedicación del rey Salomón bajó una nube de la gloria de Dios. Y todos pudieron experimentarla, y llenó no solo el templo, sino que prácticamente cubrió a la gente que estaba en los atrios. Y esta gente conoció al Señor. Entonces Isaías les estaba diciendo: hay esperanza. Y él apuntaba a la cumbre de la revelación divina en el Nuevo Testamento y a un hombre que prepararía el camino del Señor. Isaías dijo: él será una voz que clama en el desierto. ¿Quién cree usted que es esa persona? ¿Quién? Juan el Bautista. Muy bien. Para que no se me duerma, no le puedo dar un dulcito porque aquí no tengo, solo los maestros de ahí abajo. Pero respondió bien. Traiga la próxima vez, dijo. No, mentiras. Juan el Bautista. Esta es la persona a la que Isaías estaba refiriendo cuando dijo: voy a levantar una voz. El profeta Malaquías va a decir en el capítulo 3: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí para que prepare el camino. Estaba hablando de Juan, y el Señor levantaría en Juan el Bautista a aquel que prepararía el camino de Jesús. ¿Y quién era Juan? No me puedo detener mucho ahí, porque el punto también del mensaje es que en este mes de diciembre, en esta Navidad, también pueda leer usted el relato. Lo va a encontrar en los primeros capítulos, prácticamente de los primeros 3 evangelios. Bueno, está en todos. Puede ver el nacimiento de Juan, todas las maravillas que Dios hizo cuando se le presentó al ángel, al profeta, al sacerdote Zacarías, y le dijo: tú y Elizabeth van a tener un niño. ¿Y qué pasó con Zacarías? Bueno, dijo: yo no creo mucho, porque ya mi esposa es viejita y yo ya también. Y el Señor le dijo: bueno, como no has creído, vas a quedar mudo hasta el día en que el niño nazca. Y resulta que cuando el niño nació, estaba Juan y estaban los parientes todos contentos, porque obviamente un niño trae alegría. Y cuando comenzaron a preguntarle a su mamá, le dijeron: ¿cómo se va a llamar? El niño se va a llamar Juan. Y la gente dijo: pero es que no hay nadie en tu familia que se llame así. Y ya sabe, a veces uno ve: esta señora no sabe nada, le vamos a preguntar al papá, ¿cómo se va a llamar el niño? Y le dieron una tabla para que escribiera.
Y cuando Zacarías escribió el nombre, dijo Juan y habló. Toda la gente se llenó de temor. ¿Sí? Y dijo, ¿quién será este niño? ¿Qué propósito Dios tiene para este niño? Y la verdad es que el propósito de Dios con la vida de Juan el Bautista era muy grande. Juan el Bautista ha tenido el más grande privilegio que se le puede dar a un hombre, de ir delante del Señor para preparar su camino. Y había dicho los profetas que era una voz en el desierto. De hecho, Juan, para que comprendamos la verdad de la profecía bíblica, Juan desde temprana edad se apartó. Y dice la Biblia que andaba en lugares desiertos, vestido de piel de camello, y comía langostas y miel silvestre. Entonces este Juan que andaba por el desierto, cuando inicia su ministerio, porque estas son las buenas nuevas del Señor, comienza a predicar. Su mensaje es claro y directo. No es tan elaborado como los que tal vez hacemos hoy, pero era la mismísima palabra de Dios para el pueblo, con la misma autoridad. Y este mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Sencillo, ¿no es cierto? Pero este era el mensaje, amados hermanos, que iba a preparar el camino del Señor. Este era el mensaje que iba a comenzar a abrir las puertas para que nosotros pudiéramos experimentar la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un llamado a dejar el pecado y a volverse a Dios. Así también. Sin medias tintas, sin andar con rodeos, el arrepentimiento es un llamado a dejar el pecado y volverse a Dios. Ahora, esto puede sonar muy raro hoy día, ¿no es cierto? Porque vivimos, de hecho, en un mundo y en una sociedad que trata constantemente de desdibujar o eliminar el concepto de pecado. O lo que es peor, trata de eliminar el concepto del mal. ¿Sí? Vivimos en un mundo, amados hermanos, donde esa palabra pecado como que no encaja en nuestras mentes del siglo XXI. ¿No es cierto? Esa palabra arrepentimiento, mejor no la digamos. ¿Sí? De ahí que ahora tenemos que en ciertos estados pues es legal que usted se robe unos menos de $900 en alguna tienda. No le pueden decir nada. No, de verdad no sabía. Es que aquí, yo creo que aquí en Maryland no hay ninguno. Pero hay estados a donde... aquí también, ¿verdad? Ok. Pues estamos bien. Digo, bien mal. Estoy bien con el dato. Sí, ¿sabe? Y ahora nosotros tenemos unas concepciones del mal y del bien medio raras. ¿Por qué? Porque esto del pecado no cuadra mucho, como les digo, en nuestra mente del siglo XXI. Porque el mundo, ¿sabe qué es lo que el mundo nos predica? Acéptate tal y como eres. Acéptate tal y como tú sos. Tú sos quien sos. ¿Y quién te va a decir qué? Acéptate tal cual eres. No tienes necesidad de cambiar. No tienes necesidad de... No, acéptate. Y el mundo nos avienta esto, amados hermanos, segundo tras segundo, día tras día. Acéptate. No hay nada malo contigo. No, tú eres una buena persona. Allá, muy adentro, eres una buena persona. No hay nada malo contigo. No te preocupes, tranquilo. Nos dice, no aceptes que otros te digan cómo tienes que vivir. No lo aceptes. La vida solo es una. Vive y deja vivir.
Esto es lo que el mundo nos dice. No aceptes que otros te digan que no, que parece descripción de la sociedad, ¿verdad? De hoy en día. Nos dice, ¿sabe qué más nos dice? No debes creer en nadie más que en ti mismo. Cree en ti mismo. Confía en ti mismo. Ve por tus sueños. No importa si pateas a medio mundo en el camino, ve por ellos. Esto es lo que el mundo nos predica. Y en resumidas cuentas lo que nos dice es: tú eres tu propia verdad. Y amados hermanos, estamos viviendo en este tiempo ya. A esto es lo que muchos teólogos le dicen tiempos líquidos. ¿Por qué? Porque lo que es malo para ti puede que no lo sea para mí. ¿Sabes? Lo que tú piensas que está mal, pues para mí tal vez no. Tiempos que líquidos, no hay fundamento. Entonces, este mensaje de arrepentimiento no encaja, ¿sí? No suena. Y pensamos que este mensaje era para los tiempos de Juan. Por eso es que la iglesia está anticuada. Ya no vengamos el próximo domingo. ¿Por qué? Porque decimos, no, era un mensaje para el mundo antiguo, las cosas son diferentes. Hoy en día las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Las cosas ya ahorita pues ya no andamos con sandalias, ¿vea? Ya no, ni con túnicas. Allá afuera, allá en el lobby no hay guacales con agua para lavarse los pies. Porque antes, por el polvo, ¿verdad? Y ese lodito que se hacía con el sudor, pues la gente tenía que lavarse los pies. ¿Para qué? No, es la verdad. Es que suena chistoso porque para nuestras mentes, allá en aquel tiempo usted no podía decir, ¿a dónde está el lavamanos? No había lavamanos. Ahora decimos, no, hoy venimos en carro, nos vestimos diferente. Hermano, el internet nos conecta a todos. Tenemos buenas casas, la civilización ha avanzado. El mensaje de arrepentimiento, no. Pero los evangelios en las escrituras nos presentan a un mundo reconocible, amados hermanos. Un mundo, ese mundo en el que vivía Jesús, ese mundo en el que vivía Juan, era un mundo en el que reinaba la sed de poder, de celebridad y de riqueza, tal cual el día de hoy. Amén. El mismo. Un mundo que al igual que el nuestro esperaba ser rescatado. Porque a pesar de que nos vestimos diferente, de que hoy venimos en un carro, de que usamos aviones, el problema sigue estando en el mismo lugar donde Jesucristo apuntó, en el corazón del hombre. Por eso, como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque nosotros como humanidad nos hayamos puesto un montón de máscaras, el problema sigue estando adentro en el corazón. Un problema llamado pecado que necesita arrepentimiento. Amén. Es por eso que Juan predicó y dijo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante porque es un mensaje de amor. Si ustedes se fijan, también hay que hacer la aclaración. Juan no era como lamentablemente muchos predicadores que hoy dicen arrepiéntanse porque se van a ir al chimbolero. Pero Juan dijo: arrepiéntanse porque el Rey de Reyes viene hacia donde ustedes están. Es diferente el énfasis. Hay una gran diferencia. Ahora, aunque el arrepentimiento, amados hermanos, nos recuerda de nuestro pecado, era a pesar de todo, y es a pesar de todo, una buena noticia. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Es una buena noticia porque
el Señor no quiere dejarnos como estamos. El Señor no quiere que sigamos siendo los mismos. El Señor desea transformarnos. Por eso el arrepentimiento es una buena noticia. Pero claro, no lo sentimos así, porque duele. Porque, amado hermano, no solo al mundo se le ha cruzado por la mente que el arrepentimiento es anticuado. A nosotros también, ¿no es cierto? Sí. Y hay pocos amenes porque duele reconocer esto, pero es la verdad. Y si no se quiere comprometer, yo lo he pensado. No tengo ningún problema. Es más, lo digo porque mi confianza no está puesta. Estoy confiando en la gracia del Señor. Yo me puedo equivocar, pero lo percibimos así. Ahora, el arrepentimiento que predicó Juan es mucho más, amado hermano, que un simple reconocimiento del pecado. Implica un cambio de dirección, un cambio en la conducta. ¿Me escuchó? Implica un cambio en la dirección, un cambio en la conducta. Cuando usted y yo, bueno, si usted es como yo, y vamos manejando y nos pasamos la salida, ¿seguimos el mismo curso? Hay que buscar dónde qué, cambiar la dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos perdidos. Ahora, el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de la conducta. Es por esto que las primeras personas que escucharon la predicación de Juan el Bautista le hicieron la siguiente pregunta. ¿Sabe qué pregunta le hicieron? Usted lo puede encontrar en Lucas 3. Le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Me escuchó? ¿Qué haremos? Y esto, amado hermano, es la pregunta, una de las primeras preguntas que se ha hecho la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con qué? Con la culpa. ¿Qué vamos a hacer con esta conciencia de pecado que me recuerda una y otra vez mis faltas, mis fallas, por decirlo así, como decimos en El Salvador, mis regadas? Y desde que caímos en el huerto del Edén, y digo caímos porque toda la vida le echamos solo la culpa a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Pero caímos todos ahí. El hombre comenzó a preguntarse: ¿qué vamos a hacer? ¿O acaso no ha sentido usted y nunca se ha preguntado qué hacer con este sentimiento de culpa que siento? ¿Qué hacer con este sentimiento que me ataca, que no me deja? La gente que escuchó a Juan, cuando escuchó la palabra arrepentirse, dijo: Maestro, ¿qué haremos? Porque el hombre siempre ha buscado hacer algo. ¿Para qué? Para quitar la mancha del pecado. Yo soy una persona que a veces quizás me vale mucho cómo ando vestido. Vea ahí, una mancha. Pero hay mujeres, más que todas las mujeres. Voy a hablar algo bueno, no se vea. Cuando se manchan, ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mancha no va. Pero nosotros los humanos, humanamente hablando, hemos tratado de restregar el corazón y la mente en contra de la miseria llamada pecado durante toda la humanidad. Hemos buscado maneras. Por eso es que nosotros ahora, ¿qué hace la sociedad del consumismo? No te sentís bien, compra más. Compra más. Sí. Y la gente que compra más y la alegría de lo nuevo y después, ¡pum! Al que tiene problemas con las sustancias, no te sentís bien, dale más, toma más, consumí más. ¿Y qué es esto? El anhelo de arrancarnos la culpa. Y los sentimientos de culpa, hermano, usted y yo sabemos que son cuestiones que pueden llevarnos aún hasta la misma muerte, a sentirnos desesperadamente en el mundo y a decir: mi vida no tiene sentido. Eso es lo que hace el pecado. Por eso la gente le preguntó: ¿qué haremos? ¿Cómo hacemos, Juan?
¿Cómo hacemos para poder arrepentirnos? Y aquí es donde nace una necesidad que se volvió permanente en el tiempo de Israel. Una necesidad de corderos, de animalitos. No en sentido figurado, de ovejas de verdad que le hacen meh. Sí. Y por eso es que en la comunidad del Antiguo Testamento se necesitaban ovejas. Por eso el trabajo del pastor era muy importante. Porque se requerían ovejas. ¿Para qué? Porque las ovejas proveían los corderos, porque el corderito es el hijo de la oveja. Pero se necesitaban muchos corderos para cumplir con el sistema de sacrificios instituido por la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la transgresión nuestra demandaba prácticamente sangre. Y entonces se instituyó el sistema de sacrificios para ofrecer a corderos en expiación. ¿Por qué? Por el pecado. ¿A cuántos aquí les gusta la sopa de gallina? Y mi familia es de origen campesino. Yo haber nacido en la ciudad. No, de verdad es cierto. Pero mi familia es de origen campesino y yo me siento orgulloso de eso. No, por eso lo digo así. Amo muchísimo a mi familia. De hecho, fue en ese lugar, en el departamento de La Paz, donde mi bisabuelo conoció al Señor. Y a través de él, toda la familia conoció al Señor. Pero bueno, amén. Sí, amén. Lo que le quiero decir es que, bueno, para una familia del campo, una sopa de gallina no la va a hacer, mis tías no le iban a hacer de una gallina que la habían matado hace 15 días y que había estado en el refrigerador por 15 días. No es así. Usted sabe, ¿verdad? Entonces yo recuerdo a mis amadas tías agarrando a la gallina de las patas, poniéndola boca abajo y pasándole un cuchillo aquí. Un cuchillo que si usted no tenía cuidado le volaba el dedo también. Y miraba a ese animalito desangrarse. ¿Sí? ¿Por qué le quiero traer esto a memoria? Porque nosotros nunca estuvimos en los tiempos de Jesús. Probablemente muchos de los que estamos aquí ni siquiera hemos visto cómo matan a un animal. Pero la idea de un degolladero permanente de animales es turbadora, tanto para el que ofrece como para el que participa del sacrificio. Dice la Biblia que debido al pecado el pueblo de Israel tenía que ir cada año a ofrecer sacrificio por el pecado. Y no era un israelita el que iba, eran miles. Entonces ya usted se imagina al gran desfiladero de corderitos desfilando hacia el matadero. Hacia el matadero. El olor de sangre. Yo me hubiera puesto de todos los colores habidos y por haber. Porque si a uno de mis hijos le sangra la nariz y comienzo a sentirme mareado. Imagínense en ese lugar, a donde la sangre abundaba. Y les decía, le preguntaba a un hermano hoy en la mañana, ¿y usted cree que nosotros vemos a veces bien bonito en las figuras de escuela dominical, ¿no es cierto? Un cordero, claro, un cordero, el sacerdote. Y esa es la imagen que tenemos y está bien, necesitamos procesarla. Pero muy probablemente el sacerdote chorreaba sangre en las manos. Porque usted cree que es posible degollar a un animal sin que lo salpique. Y no solo degollaban uno, degollaban miles. El precio y la paga del pecado es muerte. Chorreaba la sangre. ¿Verdad que ya le vi las caras a algunos? Sí. Porque la ley de Moisés exigía un sacrificio para el perdón de los pecados. Y requería de un cordero. Pero no cualquiera. No cualquier tipo de cordero, no cualquier tipo de animalito. Este cordero debía ser inmaculado, que significa sin mancha ni defectos. Tenía que ser perfecto. Y venía el pueblo de Israel una y otra vez y hacían estos sacrificios. Recuerda, estamos bajo la pregunta, ¿qué haremos?
Pero a pesar de que el pueblo de Israel mantuvo esta práctica porque era exigida por la ley de Moisés por mucho tiempo, la palabra nos dice que no era suficiente. Porque aún así, aún escogiendo los corderos más perfectos, nunca eran lo suficientemente perfectos. Porque ese sacrificio, como nos dice Hebreos 10:4, solo cubría el pecado, pero nunca podía quitarlo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí esto? Cuando dice que nunca podía quitarlo, era que todos estos sacrificios, a pesar de que se hacían, no podían transformar ni la mente ni el corazón. A pesar de que el pueblo de Israel iba año tras año, estos sacrificios no podían transformar la mente y el corazón de los israelitas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es a lo que lleva a Juan el Bautista a responderle a la gente. Porque déjeme decirle algo, cuando la gente llega y le pregunta a Juan, ¿qué haremos? ¿Sabía usted que los sacrificios estaban activos en el templo? ¿Sí? Estaban activos. Todavía no había sido la destrucción del segundo templo. Los sacerdotes y los levitas mantenían su oficio, se llevaban animales para el sacrificio, pero no eran suficientes. Esta pregunta nos deja ver que esos sacrificios no suplían la necesidad de la gente. Por eso, cuando Juan da la respuesta definitiva en Juan 1:29, le dice a esta gente, cuando le dice, ¿qué haremos? Señala a un hombre que venía hacia él, llamado Jesús, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan les estaba diciendo, sus sacrificios los sienten inútiles, los sienten ineficientes. Pero aquí viene detrás de mí aquel que puede cambiar todas las cosas, aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. Porque cuando Juan mencionó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también estaba respondiendo a aquella pregunta que Isaac le hizo a Abraham. ¿Se recuerda? Cuando iban camino al sacrificio, que el Señor le había pedido a Abraham que ofreciera a su hijo. Y el muchacho comenzó a ver y dijo, bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no veo un cordero. No veo un cordero. Y le dice, papá, ¿y el cordero? Y viene Abraham y le dice, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba respondiendo a Isaac. ¿Sabe que dice la narración, y usted lo puede ver en Génesis 22, que cuando Abraham levantó su mano con el cuchillo para degollar a Isaac, un ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho. Conozco que confías en mí. Y cuando Abraham levantó la vista, vio, ¿a qué vio enredado? A un carnero. No vio enredado a un cordero. El carnero que tiene esos cachos, sí, enrollados. No vio a un cordero, vio a un carnero. Y sabe, yo creo que esto es importante y de hecho Dios lo hizo de manera intencional. El Señor no le dio a Abraham no le dio un cordero en ese momento, sino que le dio un carnero. ¿Para qué? Para que nos quedara claro a nosotros que quien es el único Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo, no hay otro. Por eso Abraham, cuando dijo Dios se proveerá de cordero, también habló proféticamente.
Porque lo que se le fue provisto fue un carnero, pero estaba hablando diciendo: el Señor va a proveer al cordero perfecto, pero ese solo es uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo es uno. Solo es uno. Y por eso es que Dios proveyó en Jesús al cordero que todos nosotros necesitábamos. Porque Dios, amado hermano, sabía desde el principio que ninguna obra o sacrificio que nosotros pudiéramos hacer sería nunca suficiente. Nunca. Dios sabía desde el principio que nada de lo que nosotros pudiéramos realmente ofrecer podía hacer la diferencia. Era ineficaz. No podía lograr el objetivo. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 10. Los versículos del 4 al 7. Lo tenemos, Hebreos 10. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo esto? Jesús: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios sabía, el Padre, que ninguno de estas cosas sería suficiente. Y por eso dice acá, y ese es un salmo, es el Salmo 40 el que está citando el escritor de Hebreos. Dice: sacrificio y ofrendas por el pecado no te agradaron. Y más abajo va a decir Hebreos, por eso es que Hebreos es una de las cartas más controversiales del Nuevo Testamento. Va a decir: aunque la ley de Moisés lo exigía, pero el Señor no le agradaban. ¿Por qué? Amados hermanos, Israel había caído en un mecanismo religioso. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel prácticamente? Voy a pecar hoy y tranquilo, mañana llevo mi corderito. De verdad. El pueblo de Israel decía: no, pequemos y solo llevamos un corderito. Bien fácil, ¿no? Peca, traiga su corderito. Y va a decir el Señor con el profeta Isaías en el capítulo 1, usted lo puede ver. Le va a decir al pueblo de Israel: sus sacrificios me tienen harto. Yo estoy, le dice el Señor, cansado de escuchar el balido de las vacas y de las ovejas. Estoy asqueado de oler la sangre y la grosura de las víctimas de sacrificio que ustedes traen. Porque le dice al pueblo de Israel: ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Traen su ovejita, pero le pasan encima al vecino. Traen su carnero, pero patean y se bajan y estafan al que se deja estafar. Por eso el Señor sabía que esos sacrificios no eran suficientes. Sabía que no podían realmente transformar absolutamente nada. Porque, amados hermanos, le dije, ¿se acuerda que le dije que la historia del pueblo de Israel es parecida a la de nosotros? Nosotros somos expertos. Somos expertos, ¿saben qué? En convertir las tradiciones en un legalismo rígido y barato. En un legalismo rígido y barato. Venimos y pensamos, o que queremos creer que por algo que nosotros hacemos el Señor me va a dar la salvación. No, yo cómo voy a ser tan malo pues para ir a parar al infierno, porque pensamos y creemos en nuestra propia justicia. Creemos que, no sé, nos creemos más que la última Coca-Cola en el desierto. Y además la coca en el desierto es mala, necesita agua.
¿Y por qué le menciono esto? Porque no hay nada. Escúcheme bien. Porque esto a veces se nos olvida aún a los que tenemos un montón de estar en el evangelio. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Efesios clara y llanamente: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo sé que nos vemos a veces bien bonitos. Yo creo que me veo bien bonito también aquí. ¿No es cierto? Gracias. Tengo que aprovechar eso. Pero no hay nada que podamos hacer. Nos podemos cubrir con 1001 cosas, hermanos. Podemos hacer esto. Dijo Pablo, podemos dar a los pobres. Podemos ayudar las causas sociales. Luchemos. Yo no le digo que eso está mal, pero eso no puede transformar el corazón. Nunca. Por eso, Jesucristo es ese cordero sin mancha y sin contaminación que fue sacrificado en nuestro lugar. Amén. Él es la consolación de Israel y nuestra salvación. Jesucristo, el Cordero de Dios. Porque, y ya estamos por terminar, porque en cuanto al arrepentimiento del pecado, amado hermano, no es suficiente la fuerza de voluntad que podamos tener. ¿Me escuchó? Aunque a nosotros nos quieran dar ahora, como decía un profesor mío, atol con el dedo, de que podemos. No, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Es difícil. ¿O no le cuesta a usted cambiar un mal hábito, una mala conducta? Y a veces lo logramos por un poquito de tiempo y después para abajo. ¿No es cierto? Porque en cuanto al arrepentimiento del pecado, lo que necesitamos es una transformación de la mente y del corazón. Nadie puede cambiar cosas a menos que haya una transformación. No se puede. No se puede. Necesitamos una transformación ¿de qué? De nuestra manera de pensar, pero también de nuestros sentimientos. Porque a veces pensamos que el pecado, cuando decimos la paga del pecado es muerte, pensamos que el pecado solo afecta a nuestro cuerpo. Amado hermano, el pecado afecta a la manera de pensar y la manera en que percibimos la realidad a nuestro alrededor. Por eso alguien anónimo dijo: nosotros no vemos el mundo como realmente es, lo vemos como nosotros somos. Por eso Pablo después va a decir: para los santos todo es santo, pero para los impuros todo es impuro. Porque a menos que no haya una transformación, no podemos ver diferente. No se puede. No se puede sin una transformación mirar las cosas, mirar el mundo que nos rodea. No se puede. Por eso es que cuando Juan da una respuesta a cada grupo de personas que le preguntaron, ¿por qué les da una respuesta? Pero la respuesta, cuando él la comenzó a dar, no estaba completa. Y quiero que se mueva conmigo, a Lucas capítulo 3. Y que se quede ahí en el versículo, a partir del versículo 10. Lucas 3. A partir del versículo 10. Y es por esto que se necesita una transformación. La gente le preguntó, la multitud le preguntó primero a Juan: ¿qué debemos hacer? En el versículo 10 le preguntan: ¿qué haremos? Y Juan le responde, en el versículo 11. Y él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Pero no fue hasta que vino Jesús, el Cordero de Dios, que cuando aquella multitud tenía hambre, un niño llevó al Señor sus 5 panes
y 2 peces, y vio la gloria de Dios en la multiplicación. Juan le dijo a la gente: compartan con el que no tienen que comer. Pero fue hasta que Jesucristo llegó que vieron la gloria de Dios en la multiplicación de los alimentos. A los publicanos se le acercaron y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y en el versículo 13 él les dice: no exijan más de lo que está ordenado. Se lo dice a los publicanos, ¿sí? No exijan más de lo que el gobierno les exige pedir. Pero no fue hasta que Jesús vino a posar en la casa de aquel publicano chaparrito llamado Zaqueo, que Zaqueo exclamó diciendo: he aquí, Señor, que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús, lleno de felicidad, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Los soldados le preguntaron: Juan, maestro, ¿qué vamos a hacer? En el versículo 14 también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Pero, amado hermanos, no fue hasta que aquel soldado parado al pie de la cruz vio a Jesús entregar su vida que dijo con convicción: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Porque solo hay uno que puede transformarnos. Solo hay uno que puede doblegar nuestra terca voluntad. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la buena noticia que predicamos. Por eso la iglesia no puede predicar en fe en una humanidad caída. Predicamos la fe en el único hombre verdadero, en Jesucristo, hombre, el único que realmente puede transformarnos desde lo más adentro hacia afuera. El único que no nos va a maquillar, sino que nos va a cambiar la mente y el corazón. El único que realmente puede empujar un verdadero cambio en nosotros. Porque el problema no está afuera, amado hermano. El problema no es el otro, no es el de a la par. El problema está aquí adentro. Y solo Jesús puede con eso. Solo Jesús. Por eso Juan le decía a la gente: yo los bautizo en agua, pero viene uno que los va a sumergir en el mismo Espíritu de Dios. Y nunca jamás vamos a volver a ser iguales. Por eso vamos caminando. ¿Caminando con quién? Con Cristo. Jesús es el Cordero de Dios, el único que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón y otorgarnos el verdadero arrepentimiento. Porque en la vida cristiana el arrepentimiento es el hábito diario de caminar con Jesús. Nos arrepentimos una y otra vez, caminando con Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.